Y ya se está pasando el tiempo y hace ya unas semanas atrás, unos meses, el Señor me habló a mí de una manera muy especial, habló en mi corazón en el libro de Romanos. Y es lo que quiero yo compartir con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Que lo guarden en su corazón, pero sobre todo que lo practiquemos. El libro de Romanos pues es un libro que su punto primordial es el Evangelio. El Evangelio, el plan divino para salvar a la humanidad, para juntar los judíos y los gentiles en uno solo. Pero también Pablo en el capítulo 14 toca un punto muy interesante, que tiene mucha profundidad, que tiene mucha luz, y habla del reino de los cielos, de en qué consiste. Y Pablo en todas sus epístolas, y especialmente en Romanos, hace mención, o se preocupa más bien por las dimensiones morales y éticas de la iglesia que debe de tener, cómo nos debemos comportar. Y eso es lo que a mí Dios me habló, ¿verdad? Y dice en Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19, le voy a dar lectura, dice así: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebidas, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. El verso 19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y encontré otra versión, la versión traducción lenguaje actual, dice así, el versículo 17 solamente: en el reino de Dios no importa lo que se coma ni lo que se beba, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Todo esto puede ser posible por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leí esos versículos, el Señor puso mi vista precisamente en justicia, en la palabra justicia, paz y alegría en el Espíritu. Entonces fui al diccionario a investigar lo que significa justicia y encontré dos definiciones. Una definición de justicia es inclinación a dar y reconocer a cada uno lo que le corresponde. Y otra definición es lo que debe de hacerse según el derecho o la razón. Son las definiciones de justicia. Y me hice una pregunta. Me dije: Jaime, ¿eres justo? ¿Practicas la justicia? Y Dios me empezó a hablar ahí, a ministrar. Y yo les digo con el corazón abierto que para mí es difícil practicar la justicia. Pero sabemos que el Señor nos ayuda todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces yo venía a la iglesia y levantaba yo las manos y trataba yo de acercarme a Dios. Pero cuando vi esto sobre la justicia, sé que el Señor se agrada más de que practiquemos la justicia, de venir a la iglesia y levantar nuestras manos y cantar y adorar. Porque como dice Pablo, ciertamente el reino de Dios consiste en justicia. Entonces, a veces nosotros somos muy dados, ¿verdad? Tal vez la cultura o porque venimos de un nivel socioeconómico muy maleado, somos dados a transear. Así es, la neta, ¿verdad? Venimos con ese pensamiento y entonces a veces lo hacemos como que es algo ya natural de nosotros y como que no tiene implicaciones en el mundo espiritual. Pero cuando nos damos cuenta a la luz de la palabra, la justicia es bien importante en Dios. Y es lo que Pablo trata de recalcar en la vida cristiana, que tengamos las morales y la ética bien definida en Cristo Jesús. Y la justicia yo diría que es algo de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu. La justicia es bien importante porque la justicia nos lleva a la paz y la paz nos lleva a la alegría del Espíritu. Y por ejemplo, cuando yo me vine aquí para California,
tenía muchos amigos, pero tenía uno con el que tenía mucha confianza, ¿verdad? Y el Señor me lo recordó cuando me estaba hablando de esto, porque yo trataba de poner mi vida en orden en Dios, o sea, practicar lo que es la justicia, y había cosas que se me habían olvidado. Cuando yo me vine para acá, no les miento, pero yo no tenía zapatos para venirme, ya iba a salir el viaje, me tenían que venir y ni zapatos tenía. Entonces mi amigo me dijo, te regalo estos zapatos para que te vayas, pues, porque no tenía yo zapatos. Entonces de mi boca salió, yo le dije, te prometo que cuando yo llegue allá y esté trabajando, te voy a mandar unos buenos zapatos. Y total que pasaron como 8 o 10 años y yo me olvidé de él completamente, de veras, me olvidé de él completamente. Y pues no sabía mucho de Dios, ¿verdad? En ese entonces, pero cuando llegué a Cristo y empecé a entender las cosas de Dios, cuando Dios me estaba hablando a través de esto, me trajo a memoria lo que yo había prometido y no había cumplido, como que si el Espíritu Santo me estaba recordando, quieres hacer las cosas bien, tienes que poner todo en orden. Amén. Tienes que dar, como dice una porción de la Biblia, honra al que honra se merece, honra al que no se merece. Si debes algo a alguien, págalo, porque eso es la justicia y eso es lo que ama Dios, ¿ves? Si comprometemos nuestra palabra con algo, pues cumplamos con nuestra palabra, porque eso es lo que Dios ama más que podemos estar muy involucrados en las cosas de Dios, ¿verdad? Y que es bueno, no es malo, es bendición, pero si nosotros no practicamos la justicia, no podemos avanzar en el reino de Dios. Dios no puede, o por otras palabras sería, quedamos vulnerables a los ataques de Satanás, porque la justicia lo que nos puede cubrir es como un paraguas, como un repelente del mal, la justicia. El Satanás no nos puede atacar si nosotros practicamos la justicia. Entonces pasaron como 8 o 10 años, hace no mucho, apenas me acordé y lo contacté y le hablé y ya le saludé y todo y le dije, fíjate que apenas me acordé de lo que te dije, discúlpame, mira cómo uno es mala onda, se olvida de los amigos, se olvida de los favores que le hacen uno. Sí, nada más al momento que necesitamos, pues ya, pero después, a ver cómo le vaya, ¿verdad? Y entonces le llamé y le dije, mira, te voy a mandar un chorro de cosas. Le mandé una cajita con zapatos, con una ropa, lentes, cosas buenas, de lo mejorcito que encontré se lo mandé. Y le y entonces se lo mandé y pues le dije gracias por todo, ahí está, tarde, pero ahí está. Y pues ya sabes, cualquier cosa que necesites, seguimos siendo cuatachos y todo, órale. Entonces, pues me sentí bien y eso y otras acciones que hice, ¿verdad? Y a veces Dios nos prueba en practicar la justicia más de lo que nosotros nos imaginamos y a veces ni cuenta nos damos, pero ahí está Dios y como Dios es paciente, pues no nos da un jalón de orejas luego, ¿verdad? Es paciente y nos hace que entendamos, que practiquemos la justicia. Y la justicia, estaba leyendo Lucas, y Lucas capítulo 19:8 habla de un recaudador de impuestos que se llama Zaqueo, que era un chaparrito. Han escuchado de una canción que hay sobre Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo, pues nadie quería los recaudadores de impuestos en Israel, porque era lo abominable, porque le quitaban al mismo pueblo para darlo a los romanos. Entonces dice la historia que Jesús iba caminando, iba a pasar por un lugar y Zaqueo quería verlo, pero como estaba muy bajito, tuvo que subir a un árbol. Y cuando subió al árbol, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja, voy a ir a tu casa. Y entonces ahí Zaqueo empieza, la misma presencia de Dios, del mismo Jesús, hace recapacitar a Zaqueo y hace un acto de justicia que le dice a Jesús que si ha robado a alguien lo va a regresar 4 veces multiplicado.
Entonces Jesús le dije, he aquí un verdadero descendiente de Abraham. Entonces nosotros podemos ver que a Dios le agrada la justicia, más de los fariseos, de que estemos muy involucrados en la obra de Dios, que no está mal, pero Dios ama la justicia, y cuando nosotros practicamos la justicia, Dios nos va a decir, realmente eres uno de mis seguidores de Cristo Jesús. Entonces es bien importante practicar la justicia, y la justicia nos lleva a otro elemento del reino de Dios, por así decirlo, que es la paz. Porque si nosotros practicamos la justicia, vamos a estar en paz con todos, ¿verdad? Entonces, la paz, nosotros como cristianos, pues es una obligación, por así decirlo, que los cristianos debemos mantener la paz con todo lo que nos rodea, primeramente pues con nuestros hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y con nuestro prójimo también, porque pues la paz, las personas que nos rodean, hay unas que son cristianas y otras que no son cristianas todavía. Entonces es una responsabilidad construir y fomentar la paz, porque sabemos que cuando nosotros practicamos o fomentamos la paz, también trae bendición para nosotros. El reino de Dios, nos acercamos al reino de Dios. Entonces, la paz puede ser quebrantada muy fácilmente, facilísimo. Si hay alguna discusión entre nosotros, la paz se nos va del corazón. Y entonces, pues si no tenemos paz, no tenemos una comunión tal vez como debería de ser con Dios, ¿verdad? ¿Y qué es la paz? Pues la paz es ausencia de guerra, es un estado de paz y de entendimiento entre las personas, es un sosiego, calma o ausencias de angustias y aflicciones. Y si ustedes alguna vez han tenido un problema que les ha dado un dolor de cabeza, que les quita la paz, se siente bien feo. No, cuando está en medio uno de un problema, ¿cómo desea uno tener paz? Tener tranquilidad, tener reposo, tener días de tranquilidad, de reposo, la bendita paz del Señor con nosotros. Y a veces Dios permite que experimentemos cosas así un poco fuertes, porque para que nosotros entendamos la importancia de lo que es la paz en nosotros, ¿verdad? Entonces, también Dios me hablaba y me decía, no trates de imponer tu voluntad, lo que tú quieras con nadie, porque no vas a tener paz. Entonces yo también les digo eso, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, pedirle a Dios sabiduría para que nos dé la forma de actuar con nuestros hermanos en Cristo y con los que no conocen a Cristo todavía, para que tengamos paz. Y la paz nos va a llevar a otro punto, que es la alegría en el Espíritu, porque el reino de Dios consiste en justicia, paz y alegría. Es algo consecuente, que la justicia nos está llevando a la paz y la paz nos está llevando a la alegría. Y la alegría pues es un sentimiento grato y de gozo, dice la definición de alegría, producido generalmente por un motivo placentero y que suele manifestarse exteriormente. Yo recuerdo una predicación del hermano Otto cuando estábamos en Inglewood todavía, que se llamó la predicación Un canto no conocido, algo así me parece. No sé si se acuerdan algunos de ustedes. Pero ahí habla de cómo el cristiano debe de estar siempre contento y gozoso, aún en las pruebas, porque aunque parece un poco fuera de sentido común, pero cuando estamos contentos y gozosos en las pruebas, es más fácil para Dios manifestar su favor hacia nosotros que si estamos preocupados y angustiados. Entonces él tocaba ese punto, y ese día que estaba yo leyendo esta porción de Romanos, me acordé de esa palabra también que nuestro pastor nos dio ese día, y entonces pues yo dije en mi corazón, Señor, ayúdame, porque de veras que es difícil, somos humanos, nos hacen y nos sentimos, nos queremos muchas veces vengar, o sube
enojo en nuestro corazón y ahí está y nos quita la paz y nos quita bendición, y en lugar de practicar justicia, pues la injusticia, y en lugar de fomentar la paz, pues empezamos a hacer guerra, y en lugar de estar alegres, contentos en el espíritu, estamos tristes, afligidos por lo mismo, ¿verdad? Entonces, en conclusión, dice otra porción de la Biblia que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan, y realmente se necesita mucho valor para poder practicar la justicia, para a veces reconocer los errores que uno tiene y pedir perdón y pedir disculpas. Eso se necesita valor, no es de una persona cualquiera no lo hace, necesita uno valor para reconocer los mismos errores de uno. Y quiero leer rápidamente Isaías capítulo 32, versículo 17, porque ahí encontré algo bien bonito que ayuda a reforzar este pensamiento también. Isaías 32, 17, que dice así: y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Podemos ver cómo la justicia nos guía a mucha bendición en Dios, mucha bendición en Dios. Entonces, pues yo también les hago la invitación, y que tal vez no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor todo lo podemos hacer, porque amén, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra lo dice, así es. Amén. Y pues ese es el pensamiento que yo traigo para hoy, y que espero que haya sido de bendición. Amén. Y gracias por poner atención en estos 15 minutos. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, y vamos a echarnos un cafecito. Ahora por el café, por el café, aquí nos dejan comer, no vamos a tener que ir a comer afuera. Oh, sí, está bien. Pero sí, sería bueno que oraran una vez, fíjate. Bueno, pues vamos a orar. Pues Señor, te damos gracias, Padre, por este refrigerio que vamos a tener. Vamos a tomar café, un pan, Señor.